¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy José Eduardo Campos y esto es A Fondo. Está por concluir un sexenio que realmente ha sido de sube y baja. Hemos estado en la rueda de la fortuna, hemos tenido momentos cúspides. No se nos olvide el Mexican Moment. Pero bueno, también hemos llegado a tocar las partes más profundas de la política y sobre todo de la realidad social. Hoy vamos a hablar esto con diversos especialistas que nos acompañan en esta mesa. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Pues como les decía hace un instante, ya es el inicio de la parte final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y vamos a hablar precisamente y hacer un recuento de qué fue lo que durante este sexenio se vino dando. Y sin duda, las reformas constitucionales fueron fundamentales. Y el Acuerdo por México, ni qué decir. Eso lo vamos a ver en nuestro primer bloque. Posteriormente, vamos a ver una de las asignaturas pendientes, sin duda, de este sexenio: la seguridad. La seguridad de este país, que sigue siendo, como le decía, asignatura pendiente. También vamos a tocar en el tercer bloque la economía. La economía que sigue siendo pues una era que no ha logrado cuajar, no hemos logrado conseguir todo lo que se quería en el aspecto económico, a pesar de todo lo que se ha venido haciendo. Y finalmente vamos a abordar el adiós de una época del PRI y de esta forma tradicional de hacer política que se ha venido dando desde hace muchos años, que sin duda se ha venido reformando, actualizando, pero hoy en día tiene un cambio total. Llega una nueva era y para eso vamos a discutirlo aquí a fondo y en un momento comenzamos precisamente. Y bueno, ¿qué decir de la época de Ernesto Zedillo Ponce de León? Mucho, pero ¿qué decir de la de Enrique Peña Nieto? Ese va a ser el tema que nos va en este momento a centrar y analizar, dar las líneas de por dónde encontrar qué es lo que está pasando y sobre todo por qué se han venido dando todas estas situaciones en las cuales en muchas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta y cuando despertamos, ahí están los grandes cambios. Y bueno, para eso tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa José Fernández Santillán. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey. Pepe, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el complacido soy yo, querido Eduardo. Gracias por venir. Y bueno, nos engalana esta mesa Gina Moret, columnista del periódico El Financiero. Gina, gracias por estar con nosotros. Una especialista en el Congreso, realmente en la política de este país. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar bienvenida con ustedes. Como siempre, bienvenida a tu casa. Y el gusto de que nos acompañe también Víctor Bertri, bienvenido, él es un analista político destacado, ya lo escuchará usted hablar en un momento más. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, es un honor y es un gusto compartir la mesa con gente tan ilustre. Pues señores, no hay más, iniciamos con algo muy sencillo. En 1988 empezó una era muy importante en este país. Vinieron cambios muy sustantivos, pero desde entonces que los tecnócratas, que los economistas, que la gente egresada de algunas escuelas particulares fue llegando al poder hasta enfrentarnos al año de 2012, donde Ernesto Zedillo Ponce de León estaba dejando precisamente ya la presidencia y entonces Enrique Peña Nieto la asumía. Y ahí vinieron grandes expectativas, grandes esperanzas. Este usted, fue uno de los presidentes, el segundo presidente más votado, con mayor votación en este país. Había una gran esperanza de inicio en este sexenio. Sin embargo, pues bueno, se vinieron desarrollando situaciones que fueron cambiando poco a poco estas expectativas que se tenía. Y para ello, pues yo les quiero dar la palabra primeramente a nuestros invitados aquí. Pepe, ¿qué fue lo que pasa, el famoso Pacto por México? Bueno, ahí tienes a los personajes, está ahí precisamente viendo la fotografía. Esa fotografía fue tomada el 2 de diciembre de 2012 y están Jesús Zambrano del PRD, el presidente Peña Nieto, que el día anterior había tomado posesión, está Gustavo Madero de Acción Nacional y Cristina Díaz del PRI.
y era la primera vez que se ponían de acuerdo las tres grandes fuerzas políticas del país para crear un plan en el que estuvieron trabajando meses, porque es un interregno bastante prolongado, desde julio a diciembre. Entonces, en esos meses estuvieron trabajando para establecer coincidencias y llevar adelante, era el compromiso, las reformas planteadas en el plan. Entonces, ¿cuáles eran esas reformas? La reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma energética. Ahí la tenemos en pantalla. En fin, todas esas reformas. Entonces, fue un éxito político y parecía que todo marchaba sobre rieles, en el sentido de que ya con el compromiso de que esos partidos iban a votar en el Congreso a favor de puntos muy importantes, reforma política, por ejemplo, en el que se crea el Instituto Nacional Electoral, deja de ser el Instituto Federal Electoral. El IFE, para convertirse en INE, así es. Y crea la figura de los candidatos independientes, crea la figura de los organismos públicos locales que sustituyen a los institutos electorales estatales. Se veían bien las cosas. Se veían bien las cosas hasta que algo inesperado sucedió, y que fue lo de Ayotzinapa, la noche de Iguala. Gina, 54% es la votación que obtiene Peña Nieto, y ahorita estamos llegando, de acuerdo a la última encuesta de Mitofsky, al 24%, que tuvo otro pico más bajo en 17%. El 17%. Nadie esperábamos, ¿no? Los que vivimos esa campaña, era impresionante la gente, los apoyos, ¿no? Todas las mujeres tocando a Peña, se subía en los tubos estos de las vallas, ¿no? Y para que lo tocaran las mujeres, ¿no? Era una cosa que nunca, de veras, yo que viví esa campaña en vivo y en directo, no me imaginé nunca que íbamos a terminar así. Definitivamente Ayotzinapa y la Casa Blanca revientan el sexenio y se queda un sexenio paralizado. Después de los grandes avances con las reformas estructurales, que dos tienen problemas desde el inicio, ¿no? La energética y la fiscal. Después de esto, pero de cualquier forma se logra, ¿no? Votar la energética con el PAN, la fiscal con el PRD. Parecía que era el sexenio que todos esperábamos, ¿no? Y sin embargo, se para. Se para, ya no hay avances, ya no sabemos hacia dónde va, hasta este triste final en que de verdad nos preguntamos si alguien gobierna en este momento, ¿no? ¿Alguien gobierna, Víctor? Pues si alguien gobierna, en realidad, pues habría que conocerlo, ¿no? Valdría la pena. A mí me llama mucho la atención, pensando en el momento en el que Peña Nieto asume el poder, y la gran diferencia con lo que vamos a vivir ahora, lo que estamos viendo ahora. Me llama mucho la atención cómo en aquel momento el país estaba unido para construir. Correcto. El país estaba unido para seguir construyendo algo que ya habíamos hecho, algo que habíamos comenzado todos juntos. Ahora es un país que está unido, pero para destruir eso por completo. Y ahí es donde me parece que hay un riesgo enorme. El tema de comienza el sexenio muy bien, comienzan las reformas estructurales, pero como hace un momento lo comentábamos, creo que el gran problema de esta administración es que una vez que consigue su objetivo primario, que era conseguir las reformas estructurales, ya no se inventa una segunda narrativa. No se inventa una narrativa de qué es lo que va a hacer con lo que consiguió, y entonces a partir de ahí ya no hay un malo en la película, y cuando sale Ayotzinapa y sale la Casa Blanca, ese papel que estaba vacante lo asume la corrupción, y de ahí se jala al presidente, a las reformas, a todo. Entonces el problema es que las narrativas se nos terminaron y se quedó el espacio vacante para ocurrir todo lo que pasó después. Yo quisiera intervenir en ese sentido. Mira, a la entrada señalaste 1987 es el año clave porque empieza el proceso de democratización. El viejo sistema de presidencialismo autoritario y partido hegemónico va cediendo
al pluralismo. Entonces, eso lo hacen porque José López Portillo se presenta como candidato único, no tuvo competencia. Entonces, lo que hacen las reformas de Jesús Reyes Heroles es que con Miguel de la Madrid hay 7 competidores, entonces se abre al pluralismo el país. Y luego en la reforma de 1996, Zedillo, cuando toma posesión en el 94, dice: mi triunfo fue legítimo pero no fue equitativo, entonces lo que voy a promover es que haya equidad, y lo hace. En 1996 le da mayor tiempo a la oposición en los medios de comunicación, hace una distribución más equitativa de los recursos, y gracias a eso, con Zedillo se da la primera alternancia. Llega Vicente Fox, que fue una decepción, llega Calderón, que fue una decepción, y entonces se da la segunda alternancia, es decir, con Peña Nieto se cambia, regresa al poder. Nada más un dato fundamental: en 2006 el PRI queda en tercer lugar, entonces dicen ese partido va a desaparecer, y se logra la maravilla de que en 2009 regresa al primer lugar. ¿Con base en que Beatriz Paredes une a los gobernadores, porque tienen la fuerza en los gobiernos estatales, y van ganando terreno? Y entonces los priistas hacen política mientras que los panistas hacen spots. Beatriz Paredes es la que lleva a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, y entonces como premio le dan el exilio, la embajada en Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una lucha interna de poder en el grupo de Peña, que son los políticos y los tecnócratas. Y tú decías, Gina, hablabas de que se rompe con Iguala, Ayotzinapa y la Casa Blanca. ¿Se rompe esta burbuja? Se rompe esta burbuja, que además nunca fue aceptada ni por el propio PRI, porque esa es otra realidad, como decías, Pepe. Lo que sucede es que los políticos nunca están de acuerdo con los del Estado de México. Llega la gran mayoría de funcionarios del Estado de México y se imponen. Vemos a Mario Fabio Beltrones en una posición muy pequeña, Emilio Gamboa, bueno, sí se mantiene y logra colarse, ¿no? Pero estos viejos políticos, Beatriz Paredes en el exilio, se quedan fuera. Y ante lo que sucede con Ayotzinapa y lo que sucede, bueno, primero viene el huracán en Guerrero también, no sé si recuerdan, sí, cómo no. Y todo el apoyo de Peña al gobernador Ángel Aguirre, que también parecía un poco inexplicable, ¿no? Que apoyen de esa forma al PRD. Pero bueno, todo esto finalmente hace que el sexenio de Peña Nieto vaya desdibujándose. ¿Qué pasa? Que no tienen gente experimentada. Cuando pasa lo de Ayotzinapa, dicen: le toca al PRD, no nos toca a nosotros no gobernamos en Guerrero. Y sin embargo se les viene el problema, finalmente el problema de narcotráfico, si tenía que ver con el gobierno federal, y no saben bien qué hacer, tardan mucho en definir. Entonces yo creo que esta falta de pericia política impacta muy fuerte en este sexenio y hace que vaya poco a poco cayendo y perdiendo todo el apoyo popular. Antes de ir a una pausa, quiero hacerles una pregunta cerrada y espero respuesta cerrada. Víctor, ¿este fue el sexenio de la ilusión? Este fue el sexenio de la ilusión y lamentablemente también de la desesperanza. ¿Gina, fue el sexenio de la ilusión? No lo creo así, definitivamente. Yo creo que la llegada del PRI no fue tan ilusionante como finalmente para mucha gente es la llegada de López Obrador. Yo creo que muchos pensaron sigue lo mismo. ¿Pepe, fue el sexenio de la ilusión? Más bien fue el de la desilusión, porque la gente, como lo había dicho Gina, estaba entusiasmada. Realmente había un arrastre carismático de parte de Peña Nieto, y sin embargo ve cómo termina con unos niveles muy bajos de aprobación del 24%. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Y bueno, precisamente sobre estas situaciones que se pudieron haber presentado de manera a veces hasta insospechada, es la cuestión de la seguridad
en la administración de Ernesto Zedillo fue pobre, pero en la de Enrique Peña Nieto, bueno, aquí están los resultados. Y vamos a verlos. Pepe, sí. ¿Fue un sexenio en el cual la asignatura pendiente sigue siendo la seguridad? Por supuesto, por supuesto. Mira, Osorio Chong lo dijo a las claras. Primero, la estrategia que echó a andar Felipe Calderón fue un desastre, porque sacó al ejército a las calles, pero sin ton ni son. Entonces, lo que hicieron como estrategia fue buscar las cabezas de los cárteles. Teníamos 6, 7 cárteles, pero después, con este descabezamiento, lo que han producido son cerca de 265 grupos delictivos tan o más violentos que los anteriores cárteles. Entonces no hubo una estrategia al respecto. Y decía Osorio Chong una cifra tremenda. México tiene alrededor de 2.445 municipios. Tenemos 1.850 cuerpos policíacos. De esos, nada más funcionan realmente para combatir el narcotráfico 50. Entonces, ¿con qué vamos a combatirlos? Bueno, ese fue el fracaso de la estrategia de Peña Nieto, que también siguió militarizando. Creyó que con continuar la estrategia de Calderón iba a ser lo mismo. Y ahora que se anuncia el plan de paz y seguridad, nos encontramos de que es más de lo mismo. Son 50,000 hombres que van a poner... Mucho más de lo mismo. Mucho más de lo mismo. 120,000 muertos en números redondos, y dicen algunos que la cifra puede crecer hasta 140,000, Víctor. 120,000 muertos, 140,000 los desaparecidos también que tenemos, y ahora meter más ejército me parece no solamente preocupante, sino más ejército que va a actuar basado en una constitución moral. O sea, queremos tener 50,000 jóvenes ideologizados de esta manera, después de haber pasado por una escuela de adoctrinamiento, y creemos que con eso vamos a reducir estas cifras tremendas. Me parece al menos ingenuo, por no decir perverso. Yo sí quisiera recordar el plan Michoacán, que sí fue una estrategia que quiso ser diferente. De Felipe Calderón. No, fue con Peña Nieto, que la llevó Alfredo Castillo, el que ahora está en la CONADE. Y quiso ser una estrategia diferente de prevención, se fueron a vivir allá, y sin embargo tampoco le salió. Ahora, de lo que decías de Osorio Chong, no sé si se acuerdan que ya más o menos a principios de este año empezó a decir que iban a dar a conocer una lista de los gobiernos estatales que no estaban cumpliendo y los que estaban cumpliendo mejor con la seguridad. Sin embargo, como que no se atrevieron a meterse realmente con los gobiernos estatales. Pasó el tiempo, dejó la Secretaría y nunca supimos ese análisis claro que hicieron de cómo estaban funcionando las policías estatales con esto del mando único. Como que sí se paralizaron, y el miedo que tuvieron a meterse y a romper el federalismo, pues lo que vemos es que el próximo sexenio en definitiva no lo va a tener, ¿verdad? O sea, está más que dispuesto a centralizar la seguridad pública, a centralizar toda la operación del gobierno. Entonces ahí a lo mejor sí podríamos tener algunos resultados diferentes, porque ya no van a dejar que nadie más participe más que ellos, ¿no? Pero hay 25 crímenes por cada 100,000 habitantes, según los datos que nos da el gobierno federal, Pepe. Así es. Y según la comparación, porque estamos por debajo de Venezuela, por ejemplo, de Guatemala, pero estamos arriba de pues muchos otros países, ¿no? Entonces, de cualquier manera, la inseguridad y la corrupción fueron los temas que la ciudadanía juzgó en las urnas. Es decir, Peña Nieto sale reprobado de las elecciones, pero por una tranquiza que le dieron. Ahora, ¿hizo cosas? Sí, muchas. Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, ahí está. Pero no lo terminó. Pero no terminó. Exactamente. Que era de las principales. Luego, la otra cuestión, ya no le alcanzó a nombrar al fiscal general. ¿Por qué?
porque necesitaba el consenso de los partidos y ya no lo tuvo. ¿La lucha política será lo que más impera en este sexenio, la lucha por el poder? Que vino a dar estos escenarios en los cuales yo creo que más que la lucha por el poder, yo sí siento que hubo un vacío de poder después de las reformas estructurales. O sea, esa fuerza que se logró de conjuntar, porque bueno, Salinas conjuntó al PAN para sacar sus reformas, Zedillo también, pero en el caso de Peña Nieto logró tanto el PAN como el PRD. El PRD, ¿no? Que se sumaron, ese acuerdo por México es histórico, pero como que ahí se le acaba la jugada y ya no hay esa negociación. ¿Sabes qué sentí yo? Mucho amiguismo. Esto que decía hace rato de Ángel Aguirre en Guerrero, aunque haya sido perredista, era muy amigo del presidente y entonces se protegía a todos los amigos, ¿no? Javier Duarte, que, bueno, era escándalo lo que sucedía en Veracruz y sin embargo el gobierno federal pues, no hacía gran cosa. Tuvo que ganar el PAN en el estado con el PRD, con Miguel Ángel Yunes, para que se hiciera algo. Como que hubo parálisis, dejó de haber gobernabilidad, dejaron de hablar con los gobernadores, tuvieron miedo, ¿no?, de lo que dijeran. Yo siento que más que nada esto fue lo que imperó. Y esta guerra, Videgaray-Osorio Chong, se volvió en la guerra más importante al interior del gabinete que hablar con los distintos partidos políticos, ¿no? ¿Tú lo consideras así, Víctor, por ahí? Completamente de acuerdo. En el momento en el que las reformas estuvieron terminadas, pues parecía que ya no había nada más que hacer. Era administrar, no la abundancia, pero sí administrar el acuerdo. El acuerdo político. Sí. Y entonces yo creo que pensaban que a partir de eso todas las cosas iban a empezar a funcionar y ya podían empezar a disputarse la sucesión entre Osorio, Videgaray o quien quiera que se hubiera querido anotar en ese momento. Pero hay un dato bien importante. Hay una lucha política, pero adentro del sistema. Es decir, en el gobierno y en el PRI. Por la siguiente razón. Desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la época de José López Portillo, empezó a aparecer una tecnocracia, ¿no? Primero formada en Europa y luego ya con Miguel de la Madrid reforzada en Estados Unidos. Claramente con Salinas de Gortari, formada en Estados Unidos y en el MIT con Pedro Aspe, con la Escuela de Chicago y con un dogma clarísimo que dijo además Salinas: nosotros ya dejamos atrás el nacionalismo revolucionario y vamos a instrumentar la modernización, y la llamó liberalismo social. Entonces una revista, el Proceso le dice, Salinas le pone nombre a su pragmatismo que se llama liberalismo social, en realidad es el neoliberalismo, es decir, es la tecnocracia neoliberal que se inserta desde la época de Salinas en el poder y no importa la alternancia. Menos control del Estado en general. Sí, el neoliberalismo es el achicamiento del Estado, el adelgazamiento del Estado, las privatizaciones, el libre comercio y el máximo elemento de orientación son los mercados. Entonces, adentro de el gabinete y de la política de Peña Nieto, sí hay una lucha por el poder y que se da entre políticos y tecnócratas, y los tecnócratas terminan por colonizar al PRI. Es decir, cuando Manlio Fabio Beltrones, el PRI, pierden las gobernaturas, 7 gobernaturas, entonces lo sustituyen, él paga los platos rotos y ponen ahí a un tecnócrata hecho y derecho que es Enrique Ochoa. Y Enrique Ochoa, bueno, pero antes rompen los candados. ¿Qué eran los candados? Decía en los estatutos del PRI, no se puede ser candidato del PRI si no has militado cierta cantidad de años y desempeñado cargos de elección popular. Entonces la mesa estaba puesta para que fuera el candidato José Antonio Meade. Los tecnócratas colonizaron al PRI. Vamos a analizar la cuestión económica precisamente en el siguiente bloque, porque
las expectativas después del Pacto Económico para México en el aspecto económico también eran muy altas. En un momento regresamos. Lo que pasa es que también es un sálvese quien pueda, ¿no? Víctor, los vaivenes económicos en este sexenio han sido, sin duda, nos han llevado de un lado al otro. La polarización ha sido tremenda. Estamos en una rueda de la fortuna, caray. Estamos en una rueda de la fortuna que, si recordamos, comenzó con la caída de los precios del petróleo, que es cuando las reformas estructurales, pues realmente no había un plan B. Y me preocupa mucho, bueno, ahorita estamos hablando de la administración que termina, pero los precios del petróleo vienen para abajo de nuevo. De picada ahorita. Ahorita vienen en picada y nos estamos enfrentando al inicio de lo que podría ser una situación muy grave. Y el sábado es el cambio de poderes. Y ayer fue la baja más prolongada. De la bolsa mexicana. De la bolsa, del tipo de cambio. Pero el precio del petróleo viene descendiendo de manera importantísima. Hay analistas económicos que están empezando a hablar de un efecto tango que podría darse para mediados del próximo año, en el que estarían involucrados el peso argentino, el nuestro principalmente. Y el real brasileño. Y el real brasileño. Y bueno, y también dependemos mucho de cómo salga el presupuesto este 8 o 15 de diciembre, cómo vengan precisamente la ley de ingresos y el presupuesto del paquete económico, que ya vemos cómo están reaccionando los mercados. Si se equivocan en la ley de ingresos, podemos vernoslas muy difíciles. Pero ahí estamos en pantalla, teníamos en pantalla hace un instante, 12.93 empezamos en 2012 con el dólar. Sí. Y pues bueno, ahorita está en 20.41. En este momento, con las alteraciones que se pueden dar, son números importantísimos, de una diferencia muy grande. Ahí hay un dato fundamental. ¿Cuál es, Pepe? El producto del neoliberalismo fue mitad de la población en pobreza y un puñado de familias apropiadas de la riqueza nacional. Ese es el caldo de cultivo del populismo, porque llega alguien y les dice a esa gente que no, marginada de la economía, que no tiene acceso a trabajo, que no tiene, entonces surge la informalidad, surge la delincuencia, surge la emigración a los Estados Unidos, etcétera. Entonces viene un Mesías y les dice: yo les puedo resolver los problemas, cuando llegue yo se va a acabar el desempleo, se va a acabar la delincuencia, se va a acabar la corrupción, y esos son los líderes demagogos. Ese es el problema del populismo. Ahora bien, la cuestión es que con todo se había logrado mantener un cierto nivel de la economía. En cuanto llega López Obrador y empieza a dar declaraciones, por ejemplo, la cuestión del aeropuerto, entonces, ¡pum!, cae la marca México. Aeropuerto más comisiones bancarias, sí, ¿no? Ahora tenemos la iniciativa del PT con las Afores, que es lo que termina ahorita de descontrolar este asunto. Pero sí tenemos un aumento de los pobres de 48.5 en el sexenio de Calderón a 53.4 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es increíble cómo los programas sociales, a pesar de todos los programas sociales que se han implementado, se ha dado tantísimo dinero, desde que yo me acuerdo, y mira que son algunos añitos, no siempre hemos hablado de los programas sociales, y lo que estamos haciendo es incrementar los pobres. Esto, claro, que explica totalmente el fenómeno de López Obrador, pero también los errores que se cometieron en la reforma fiscal. La reforma fiscal le hacen muchísimo caso al PRD para que saliera, porque como no había una negociación ahí que molesta mucho a los empresarios. Y ahí están también los costos de lo que sucedió económicamente en este país. Ya no vuelve a haber un acuerdo real entre el presidente Peña Nieto y los empresarios. Y aquí están los costos, el dólar, la falta de crecimiento económico, la falta de perspectiva. Y claro, en el próximo sexenio yo creo que esto se puede dar peor, a pesar de que haya algunos empresarios muy claramente con López Obrador. O sea, ya el bono democrático se lo acabó López Obrador. O sea, el nivel de aceptación en pocos meses, de agosto para acá, de López Obrador cayó 9 puntos. Sí, casi 10 puntos. Es una manera impresionante de caminar con las agujetas desabrochadas.
Sí, es cierto. Es que comenzó de tropezar. De querer tropezar. Exacto. Es que si sus mayores adversarios y sus peores enemigos hubieran querido ponerle los obstáculos para que le fuera mal a la siguiente administración, se hubiera hecho algo así punto por punto. Así es. Desde hace muchos años, desde la época de Carlos Salinas, fue realmente el gran resorte de que se hablaba de los programas sociales. Recordemos Solidaridad, que incluso el PRI estuvo a punto de desaparecer para convertirse en el Partido de Solidaridad. Claro. Bueno, esos programas sociales que desde entonces se han venido empujando tanto del PRI como del PAN en su momento, ¿no han dado resultado, Gina? Pues creo que te podría decir que no. O sea, si subió el número de pobres, bueno, bajó la pobreza extrema, pero si subió el número de pobres, es evidente que no han dado resultados, es evidente que necesitamos hacer las cosas de otra forma. Yo, por ejemplo, el otro día estaba revisando el presupuesto con esto de López Obrador. Perdón que te interrumpa. A mí no me gusta el blanco y negro de decir no han dado resultados. Bueno, yo creo que podríamos decir no los resultados esperados, porque eso no justifica que los cortes de fondo. No, yo creo que no los puedes cortar de fondo, porque además es una realidad del país. O sea, las cifras del Coneval también nos hablan 50 de millones de pobres. Pues sí, pero, o sea, sí, 50 son un montón. Hay que hacer las cosas mejor, pero no se puede decir que no se ha hecho nada. Sí, pero... Yo creo que hemos mantenido la pobreza. Tendrían que hacerse las cosas mejor. Yo creo que hemos mantenido la pobreza. De muchos años acá. Es que es parte del esquema, es parte del sistema. Como estar manteniendo a los pobres, y a veces sí te preguntas si mantener a los pobres no tiene que ver también con lo electoral. Y si no va a pasar lo mismo en el próximo sexenio. Porque lo que estamos viendo es otra vez dinero, ¿no? La gente que se forme, becas, ninis, viejitos. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el darles empleo? ¿Dónde está la creación? Ahí estaba la alternativa de López Obrador, que dice, se la pasó diciendo dos palabras. Uno, la mafia del poder. Dos, vamos contra el neoliberalismo. Y entonces tú esperas que haya un programa que no sea neoliberal. Y los neoliberales le dijeron, pues es que regresar al asistencialismo, la palabra favorita de Videgaray. El asistencialismo nos puede llevar a retroceder 40 años. Bueno, y entonces ahora te encuentras con que López Obrador se había dedicado a pensar contra el poder, pero ahora que está en el poder, lo que hace es reforzar la austeridad. Entonces, dices, ahora gente en el gobierno. Es la austeridad republicana, quiere decir restricciones, bajas de salarios, en fin, una serie de cosas. Ese es un problemón, la austeridad republicana. O sea, hay crisis, nos hemos enfrentado a crisis que vienen por problemas internos, que sabemos que en el momento en el que nos equiparemos vamos a salir. Nos hemos enfrentado a crisis que vienen por problemas externos, que sabemos que cuando los números se emparejen vamos a salir. Ahora tenemos una crisis artificial, una austeridad forzada que no va a terminar hasta que él lo diga. Sí. Y ahora, pero además, no que estaba en contra del neoliberalismo, o sea, el sexenio de Miguel de la Madrid se reduce por completo el Estado, pero él lo va a reducir todavía más. Entonces, sinceramente, no. ¿Cómo van a querer un Estado fuerte con mucho menos gente y mucho más mal pagada? O sea, perdón, no lo puedo entender. Gina, Lalo, Víctor, miren, lo que está pasando es que ya ahorita, antes de tomar posesión, se está desinstitucionalizando al país. Es decir, estás quitando facultades a los estados, uno, y los estás personalizando. El poder está pasando de las instituciones a la persona. Es decir, dice admirar a Juárez, pero es totalmente lo opuesto a Juárez, porque Juárez creó al Estado Nacional con instituciones. Lázaro Cárdenas creó al Estado moderno, mientras que está desmontando a las instituciones de la República y está concentrando el poder en su persona. Por eso tienes razón cuando dices, esto tiene tintes electorales. ¿Por qué? Porque no está llevando a cabo programas sociales, sino programas clientelares.
Es decir, los jóvenes se les da dinero, pero no se les da empleo. A los viejitos no se les da empleo, que podían bien trabajar y se sentirían muy bien, y en cambio les está dando subsidios. Esos son subsidios clientelares, patrimonialistas. Vamos a otra pregunta cerrada porque nos tenemos que ir a una pausa. Empiezo contigo, Gina. Este fue un sexenio, ya no le llamemos de la ilusión, pero sí fue un sexenio en el cual pensamos que íbamos a dar un paso adelante en lo económico. Sí, definitivamente, sobre todo con las reformas estructurales, y sin embargo solo vimos resultados buenos para la población, según yo, en la de telecomunicaciones. Las otras dejaron mucho que desear. Pepe, ¿tú crees que este fue un sexenio en el cual pudimos haber dado el paso económico? Claro, se hablaba del Mexican Moment y tuvimos la ocasión de figurar a nivel internacional como una potencia y de repente nos desinflamos. Víctor, ¿tuvimos la oportunidad de salir del bache económico? Pues tuvimos la oportunidad de salir del bache económico, planteamos las medidas que nos hubieran podido llevar ahí, pero la ejecución fue pésima. La ejecución fue pésima. En un momento regresamos, una pausa. A veces estas frases... El sábado es el cambio de poderes. ¿Este es el fin de una época? Sí, en definitiva creo que es el fin de una época. Yo sí creo que vamos a una situación que de verdad leo todos los días los periódicos, pero además no solo eso, tengo que leer los portales en la mañana, en la tarde y antes de redactar, porque las cosas cambian rapidísimo. Dicen una cosa, dicen otra, y eso te impide entender exactamente hacia dónde vamos. Yo no sé, por ejemplo, si esta iniciativa de las comisiones bancarias presentadas por Monreal realmente es un enfrentamiento, esa y la del PT, de las Afores, es un enfrentamiento con el poder económico, ¿no? Me queda clarísimo. Pero no sé si sí son ciertas o no son ciertas. Hasta ahorita los ha desmentido su propio secretario de Hacienda. Este es el fin ya de una época, de la época priista, de la época presidencial. Cuando mucho vamos a más entrar, fuerte, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo califican este fin del sexenio? Ese sexenio peñista que se va. Venga. Pepe. Mira, dice que es la cuarta transformación. Se necesita estar chiflado para compararte con el cura Miguel Hidalgo, que hizo la primera transformación, la independencia. Sí, Pepe, pero eso es lo que va a entrar. Yo les pregunto, hoy, en este momento, estamos ya en la víspera de que termine un nuevo sexenio. Con los bárbaros en la puerta. O sea, realmente... y no quiero decir bárbaros en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que llega quien no tiene ninguna experiencia, no tiene la humildad para tratar de aprender en el camino. En 5 meses hemos visto que se ha desdicho de un montón de cosas que eran sus postulados esenciales hasta el momento en el que la realidad lo enfrentó. Y es un paso que ya dimos. O sea, esto ya no es el barco sí, que se aproxima al iceberg, perdón, ya le dimos al iceberg. Entonces, ahora ya no se trata de ver si le vamos a dar, si no, de qué tamaño es el iceberg, es dónde están los botes salvavidas. La cosa es esta, que también la gente sí se hartó del PRI, del PAN, del PRD. O sea, esto no podemos quitarlo. Yo sí creo que cambio, a lo mejor no sabemos a dónde vamos, a lo mejor ya estamos en el iceberg, pero también el PRI, el PAN y el PRD dejaron harta a toda la población. Vemos los lugares que tienen, o sea, es increíble que el PES, un partido nuevo, nada más porque se alió con López Obrador, esté por encima del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, son cosas que están sucediendo que la gente ya no quiere lo que hemos vivido hasta ahora. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y por eso llegamos a esto. Esto de los bárbaros o a esto del iceberg, porque la gente ya no quiere. El problema es que la gente está harta, pero entonces le tienes que ofrecer certidumbre. Vas a dejar algo para pasar a algo cierto. Y lo que hoy tenemos... No hubo opción, Pepe. Yo creo que eran las mismas opciones. Estoy si tú de acuerdo. te fijas, Mir y Anaya, ¿no? Eran casi la misma opción. La gente no tuvo dónde elegir. Estoy de acuerdo y por eso votaron. Les voy a dar un dato que casi nadie sabe. O sea, la gente votó para presidente por López Obrador con más del 50%, 53%.
Sin embargo, el ciudadano se portó de manera muy inteligente, porque a la coalición de López Obrador, Juntos Haremos Historia, le dio el 43% de porcentaje, entonces, de votos. Entonces, le corresponderían en realidad 215 diputados. La cuestión es que por la distorsión que tenemos por una legislación electoral caduca, le tocan 310, o sea, 100 diputados más. Entonces, que le han llamado el tsunami de López Obrador y Morena, no es tal. Lo que pasa es que se ve grandote por la distorsión que sufrimos. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Bueno, ya estamos entrando, el sábado va a tomar posesión, pero la cuestión que a mí me preocupa es que vamos a tener regresamos al viejo sistema, es decir, a un sistema de partido mayoritario y de un presidente fuerte, centralista. Entonces, ¿qué pasó con todos esos 50 años? Ay, estoy tirando el café. Pero distinto además, porque ahora tenemos sí a un partido hegemónico, pero no es una vuelta al PRI. El PRI era un partido unido. Sí, esto es el PRD. O sea, pero yo creo que sí es un unido. Interno. Yo sí creo que es un partido unido con el Mesías, ¿eh? Yo sí creo que en muchas cosas también. Perdón, no es partido, es movimiento. Aquí nos enfrentamos hasta una nueva variable, ya no hay partido en el gobierno, sino que es un movimiento de regeneración nacional. Donde caben todos los que entre ellos ya se están empezando a pelear. Pero que le van a hacer caso al Mesías. Yo sí creo eso. O sea, eso de que se fue por la libre Monreal totalmente solo, perdóname que lo dude. Yo creo que Andrés Manuel sí es un hombre que tiene control. Entre ellos se van a pelear, entre ellos van a poder hacer muchas cosas, pero donde entre Andrés Manuel, se va a hacer lo que Andrés Manuel diga. Es un hombre de muchos controles, a él no le gusta la disidencia. El problema es que ya pagamos, desgraciadamente, sus desencuentros, nosotros los mexicanos, porque con el Monrealazo y ahora con el petazo, o el petatazo, por decirle de alguna manera, son 500,000 millones de pesos por lo de Monreal, es decir, que anunció que iban sobre las comisiones bancarias y los bancos, ¡pum!, hicieron para caer la bolsa y subir el peso. Y la otra cuestión de la propuesta de que las afores sean estatales por parte del PT, también lo vamos a pagar nosotros. Una cosa más, el problema que tenemos ahora es también más grave, Víctor, y tienes razón, en el sentido de que con un PRI hegemónico y un presidente autoritario, se dieron cuenta con Reyes Heroles que habría que abrir el sistema, y lo que está haciendo López Obrador es debilitar el sistema de partidos. Pero hay una frase muy, es cliché, pero bueno, la utilizo porque creo que nos puede ilustrar mucho aquí. La historia lo juzgará a Peña Nieto. A eso me a Peña Nieto. A Peña Nieto, por supuesto, la historia ya lo está veremos juzgando. Mejor o peor ya con el paso de los años. Bueno, ahí te puedo decir, me puedo arriesgar a decir algo. Yo creo realmente que el cambio a la larga no le va a ser tan malo a Peña. Yo creo que le va a ayudar mucho el próximo sexenio. Mira, si no hubieran cancelado el aeropuerto, sí hubiera pasado a la historia como el peor presidente de la historia. Pero después de lo del aeropuerto y todas estas cosas, hay demasiada diferencia, ya no hay una continuidad. Trump ahorita es exitoso por todo lo que hizo Obama y que él no se atrevió a quitar. Aquí es otro panorama. Yo creo que la historia le ayudará por el próximo gobierno, definitivamente. Yo creo que si no tuviéramos el próximo gobierno que vamos a tener, le iba a ir muy mal en la historia a Peña Nieto. Pero con esto, a lo mejor hasta lo extrañamos. Bueno, ¿no lo extrañas ya? Peña Nieto cometió varios errores, pero el peor de los errores, y que hasta ahora se dio cuenta, hasta el último, es dejar que el hombre de poder, que tuvo más poder que él, fuera Luis Videgaray. Luis Videgaray colonizó al PRI, puso a
un amigo de él, Enrique Ochoa, en el PRI. Puso a un candidato amigo de él que se llama José Antonio Meade. Y finalmente echó a perder todo lo que el PRI pudo haber logrado y hundió al PRI. Entonces, Peña Nieto sí es responsable de haber hundido al PRI en donde está. Entonces, lo vamos a extrañar en el sentido de que a lo mejor, porque siempre está unido un presidente con el que le sigue. Entonces, a lo mejor lo vamos a extrañar porque, exacto, lo que decía Gina, porque lo vamos a extrañar si López Obrador hace un mal papel como presidente de la República, y todo le parece indicar que van las cosas por ahí. Gracias, con esto concluimos, pero quiero darle las gracias de manera particular. Víctor Beltri, analista político, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y qué buena plática. Gina, columnista del periódico El Financiero, muchas gracias por venir. Al contrario, fue un placer de veras compartir con ustedes. Pepe Fernández Santillán, columnista también del periódico La Crónica, pero maestro del Tecnológico de Monterrey. Gracias por llevar la batuta también y hacer que esta mesa brillara. Gracias sobre todo a usted por permitirnos entrar a su hogar. Y bueno, ya vieron usted, este es, simple y sencillamente, con una frase lo quiero decir, se baja la cortina de un sexenio y ya estamos a punto de hacer girar la llave. Gracias, hasta la próxima. ¡Oh, qué buena mesa! Estuvo muy divertido. Muy padre. No, gracias a ustedes que hacen la mesa.